Muy buenos días a todos, mi nombre es Dalis Castro. Un gusto saludarles y estar en este podcast ofrecido por el Camposanto Jardín de Paz en conjunto con la Fundación Piero Rafael Martínez, con la finalidad de ofrecerle orientación y reflexión con relación al duelo. No solamente entenderlo, reflexionar, sino también darles las herramientas que necesitan para que puedan afrontar el proceso de duelo que en algún momento de nuestras vidas, ya sea con familiares, con amigos, vamos a experimentar. Para ello tenemos el día de hoy a la señora Yersia Rivera, quien nos estará acompañando y ofreciendo todas las respuestas, todas las inquietudes, todas las preguntas que en algún momento de nuestras vidas podemos tener y no tenemos las herramientas o no podemos entender cómo es el proceso de duelo. Bienvenida, señora Rivera. Nuestra primera pregunta para usted sería, ¿qué es el duelo y por qué las personas lo experimentan de diferentes formas? Buen día, Dalis, buen día a todos. Bueno, el duelo es un proceso normal, natural, por el que transitamos todos los seres humanos cuando perdemos algo o alguien que para nosotros es tan significativo. Y tiene muchas condicionantes. Esa es la razón por la cual es diferente para cada persona. Condicionantes va a depender de la edad, de qué perdiste, de la cercanía de la persona que perdiste, de lo mucho que querías aquello que perdiste, porque no es solamente personas, sino objetos, tu vivienda, tu trabajo, tus animales, etcétera, ¿sí? Entonces depende de la edad, depende de tu personalidad, depende de tu historia de vida, tiene muchos condicionantes. Entonces, para cada persona el significado de lo perdido es diferente y la ruta de vida que ha tenido cada persona es distinta, entonces su proceso va a ser diferente. ¿Y cómo afecta la salud mental? Algunas personas les es más fácil en alguna forma y en otras indican que le afecta la salud mental. ¿A qué se refiere? Yo no diría tanto que es más fácil, pero que sí tiene la capacidad como de adaptarse, ¿verdad? Si tomamos en consideración todo lo que acabamos de decir, las condicionantes, todo lo que va a mediar en un momento dado en el proceso de duelo, hay personas que tienen capacidad para adaptarse, que fluyen mejor en esa capacidad de adaptación. Para otras personas es mucho más difícil. Ahora, una parte importante del proceso de duelo es cómo se dio. Si hablamos de duelo por muerte, ¿cómo se dio esa muerte? Si es una muerte natural a la que la persona pudo cuidar en un momento dado a aquel que estaba enfermo. Si es una muerte imprevista, estamos hablando ya de algo que entró en tu vida. De un trauma. Exacto, algo que entró en la cotidianidad de tu vida que tú no esperabas. Esos son duelos más difíciles de poder transitar, de poder adaptarse. Entonces, no es que sea más fácil. Si hablamos de personalidad, estamos diciendo que hay personalidades que tienen, digamos que mayores recursos, habilidades, capacidades para irse adaptando a este proceso que no es fácil, que no se resuelve en ni 1, 2, ni 3 días, que toma su tiempo, por eso se llama proceso, pero que de alguna forma debe iniciar en un momento y tener una fecha para terminar. Y claro que afecta a la salud mental. La salud mental significa todo, mi manera de pensar, mi manera de sentir, la manera en que yo afronto las situaciones, mi capacidad para adaptarme. Depende también de si hay personas que me apoyan. El duelo depende mucho de que se tenga reconocimiento a nivel social. No es lo mismo estar solo cuando pierdes a un ser querido que tener una familia, amigos, conocidos, parientes que te puedan ayudar en ese proceso y que respeten tu proceso, ¿sí? Que no te digan que, oye, ya ha pasado suficiente tiempo, ¿hasta cuándo? No, cada uno de nosotros, si hablamos de personalidad y hablamos de condicionantes, significa que cada uno de nosotros
va a variar en el tiempo. Exacto. Lo que para uno duró 6 meses, para otro puede durar un año. Y también depende de a quién perdiste. No es lo mismo perder un papá, ¿verdad?, que ya ha tenido un recorrido, etcétera, Exacto. que perder un hijo que tú esperabas que tú ibas a fallecer primero, que lo ibas a ver crecer, que lo ibas a ver casarse o por lo menos tener su familia, su trabajo, etcétera. No es igual. Entonces depende de a quién perdiste, qué perdiste, cuándo lo perdiste, cómo lo perdiste, tu capacidad de adaptación, tu capacidad, tus habilidades, tus herramientas. Entonces sí nos afecta muchísimo. El duelo es un proceso difícil. Exacto. Usted habla de un tema muy interesante allí, que fue cómo influye la familia, los amigos o esa red de apoyo. No siempre tenemos esa red de apoyo. A veces no tienes esos familiares, o si los tienes no son tan cercanos. ¿Cómo esa persona generalmente lo procesa? ¿Le es más difícil? Claro que es más difícil. Solamente trasladémonos al tiempo de la pandemia, ¿sí?, en donde fallecía un familiar y prácticamente estabas restringido. Exacto. Para que la sociedad, tus amigos, tus parientes, tus conocidos, porque a veces no tienes familia, pero tienes buenos vecinos. Exacto. A veces no tienes ni familia ni buenos vecinos, pero tienes una red de apoyo en el sistema espiritual. O sea, si tú te congregas en algún... Entonces uno va buscando, pero en pandemia estaba súper restringido, ¿ok? Entonces era hacerlo solo, por eso fue tan traumático, porque no teníamos el reconocimiento de, y estaba muy limitado los rituales. Te entregaban la cajita, podías hacer tal cosa, pero ya, hasta ahí. Y de alguna manera, el tema de los rituales es un proceso que nos ayuda también al duelo. Entonces, en pandemia existían fallecimientos masivos. Exacto. No teníamos esa red de apoyo. Entonces, fueron como muchas variables que afectaron la salud mental sobre ese tema. Entonces, quedó como un proceso abierto allí, que no pudieron hacer ese ritual que generalmente nos reconforta. Pero ¿sabe? Cuando tenemos, cuando aunque haya sido restringido, los rituales tienen una gran ventaja, que usted lo puede hacer posterior a, ¿sí? Bueno, vamos a suponer, para nosotros es importante los 9 días. Exacto. Los 9 días, bueno, lo podemos hacer. Okay. Lo importante no es para la persona que falleció, es para mí. Exacto. Es para yo sentir que hice todo, que cumplí con todos esos pasos que a mí me reconfortan. ¿Listo? Entonces se podía hacer y se puede hacer después. Pero se habla mucho de que la salud mental se vio muy afectada en ese momento, porque no solamente falleció para personas que, digamos, entre comillas, estaban bien, también fallecieron familiares, muchos familiares dentro de una sola familia, ¿sí? Eso significa que hay multiduelo. O sea, yo no solamente estoy triste porque falleció mi prima, sino mi abuelo, mi tía, muchos dentro de... Y resulta que también mi vecina, una persona con la que yo me hablaba, que me apoyaba. Entonces, y la otra parte también fue que no solamente falleció para personas que, digamos, que con una personalidad ajustada, bien, sino para personas que ya venían con una depresión o que ya se sentían solas o que estaban aisladas. Entonces, todavía tenemos personas que se están recuperando de esto. Ok, señora Rivera, un punto interesante aquí es, cuando hablamos de duelo, ¿cómo ese padre le explica a su hijo? Y de diferentes etapas. Sabemos que todos los niños entienden en diferentes etapas el concepto de muerte. Entonces el padre dice, bueno, yo puedo entender que su abuela o su papá falleció, pero ¿cómo yo le explico a mi hijo? Porque ellos no dicen nada, o pueden jugar, o pueden estar tranquilos, pero realmente ellos están pasando por un proceso de duelo. Entonces, ¿cómo el padre puede abordarlo de alguna forma a nivel general? Para que el niño también
puede afrontar ese duelo. Posiblemente no tiene el síntoma, pero por ser niño como tal, no lo procesa de la misma manera. No, definitivamente no lo va a procesar de la misma forma. Los duelos en los niños dependen de su edad. Si hablamos de niños que van de 0 a 3 años, ese niño o esa niña va a responder a la emocionalidad del grupo. Correcto. ¿Listo? Vamos a ver que llora mucho, o que se entristece, o que se altera. No necesariamente que llora, sino que está como no puedo hacer nada para que se sienta bien, pero es que está respondiendo a la emocionalidad del grupo, porque no hay un concepto de muerte. Si estamos hablando de niños que tienen de 4 a 5 años, aunque el concepto de muerte no es todavía estable. ¿Por qué? Porque usted enciende la televisión y ve una caricatura y resulta ser que en la mañana lo mataron, pero en la tarde ya está vivo de nuevo, ¿sí? Se le puede hablar de muerte, pero ese concepto de falleció, ya no va a despertar, todavía no está instalado. Exacto. Entonces, para poder explicar, uno tiene que tomar en consideración cuántos años tiene el niño y estar preparado. A veces los familiares dicen, yo se lo expliqué, lo entendió bien, casi como un adulto, pero ayer me lo volvió a preguntar y me lo volvió a preguntar y ya yo no sé qué decirle. Dígale lo mismo siempre, no varíe. Y de ahí en adelante, los niños de 6, 8 años, ya hay un concepto de muerte. Entonces, hablarle que falleció, posiblemente le va a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Cómo yo sé? Bueno, buscar la manera de explicarle de que cuando el corazón deja de latir, cuando la persona ya no se mueve, etc. Siempre la explicación debe estar lejos de cómo nos vemos cuando dormimos. Interesante. Porque si usted se queda dormida y ese niño acaba de pasar por alguien que falleció dentro del sistema familiar y la ve, y a lo mejor usted está profundamente dormida porque está cansada, y él la comienza a jamaquear y no se despierta, ¿qué va a pensar? Se murió. Entonces las explicaciones tienen que estar lejos de cómo se ve una persona cuando está dormida. ¿Okay? Buscar, puede ser a través del juego. En internet hay muchos libritos, dibujos que te pueden ayudar a explicar, dependiendo de la edad que tiene al niño, pintar, cuentos. Hay formas de poderles explicar. Y si ya hablamos de adolescentes, sabemos que está más pegado de la adultez y lo van a vivir diferente. Recordemos que la adolescencia es yo lo puedo todo. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté pasando ahora, en este momento en que yo? Pero volvemos, va a depender de quién falleció, cuándo falleció, cómo falleció y cómo lo aborda la familia. Es un secreto, lo hablamos, es más llevadero cuando al estilo interior. El chiste lo hablamos, nos reunimos. Eso permite como que fluya, como que mi emocionalidad encuentre un espacio para poder abrirse, experimentarlo, sacarlo, ¿sí? Pero cuando se convierte en algo como un secreto o no conversable, me quedo con eso atrapado allí y es mucho más difícil de procesar. Recordemos, el dolor, porque duelo significa dolor, necesita de alguien que lo reconozca, de alguien que me dé permiso para enojarme, de alguien que me dé permiso para llorar, de alguien que me dé permiso porque no quiero hablar de eso, que en este momento no quiero llorar, no quiero hacer nada, ¿sí? Que me permita fluir, que acepte cómo yo hago el proceso, porque Dalis lo va a hacer diferente, porque Mireya, Miguel lo va a hacer diferente, pero me van a dar permiso a cómo lo hago yo, siempre y cuando yo no me haga daño ni le haga daño a otra persona. Exacto. A veces también sucede, y me ha pasado, que cuando tú
tienes familiares que han fallecido cercanos. Luego tú tienes un amigo o un familiar que fallece alguien. Parece sencillo, pero la persona no tiene palabras para comunicarle a ese amigo o darle el pésame, como le llamamos, porque no encuentra las palabras adecuadas. Entonces prefiere quedarse callado. Pero existen algunas frases que yo pueda, en lugar de decirle algo, no sé, una intervención más larga, existe algo, alguna herramienta que yo pueda aportar y que esa persona sepa que yo estoy con él. Solamente. No tiene que decir nada. Es más, hay frases cajón que le llaman, ¿verdad? Okay. Te acompaño, etcétera. Pero si estamos en un ritual, estamos en el templo, en la iglesia, el nombre que le demos. Okay. En ese momento, darlo largo con tanta gente es agotante. Entonces solamente llegar, y si es posible, es que no hay nada que decir. No hay palabras. No hay necesidad de eso. Ya habrá un momento en que posiblemente se ponga en contacto con la persona, o lo visite o la visite, o una llamada telefónica para saber cómo está, porque recordemos, en los primeros días hay muchas personas. Después de los 9 días, exacto, cada uno regresa, ¿verdad? Cada exacto, uno regresa. Son actividades diarias. Y debe ser así. Exacto. Debe ser de esa forma. Pero es cuando el doliente se queda solo o baja. Es cierto que lo necesita, pero también necesita posiblemente el apoyo y el reconocimiento, lo que hemos estado hablando. Entonces no necesariamente uno tiene que llegar y decir algo. No es necesario. Pero sí, a veces uno abraza a la persona y ya. Eso es todo. Es la manera de comunicar que estoy dando un apoyo. O sea, no tenemos que pensar que hay que decir o hacer algo en ese momento. Si lo queremos decir o lo queremos hacer, vamos a encontrar el momento para hacerlo. Ok, perfecto. Sí, usted al principio conversó de que realmente todos lo experimentamos de forma diferente y no hay un tiempo. Pero a pesar de que no existe un tiempo, tampoco llega un lapso en que pueden pasar muchos años. Le estoy hablando de 10, 15 años, toda la vida. Y percibes que esa persona no superó el duelo porque mantiene el cuarto intacto, porque tiene la misma rutina, porque no salió de ese hoyo de depresión que tenía. Entonces, en ese límite también hay un riesgo. O sea, te dejo que fluyas para que lo afrontes, pero luego también hay no es ilimitado, porque le está afectando la salud mental. Bueno, ahí ya estamos entrando... Es un porcentaje seguramente menor, pero existe. Claro, a ver, ahí estamos, como quien dice, entrando en otra instancia del duelo. Una persona que tiene esas características que acaba de mencionar, la habitación intacta, no ha bajado la ropa, todo está igual, ya estamos hablando de un proceso que se detuvo en el tiempo, ¿sí? No se hizo el proceso. Si hablamos de proceso es algo que se mueve, que es doloroso, pero se mueve, ¿okay? Vamos transitando por diferentes etapas y eso no es lineal. Puede ser que en un momento se vea como que yo acepte y en otro momento pareciera que no, pero estamos transitando por etapas, ¿sí? Vamos de adelante para atrás, no vamos para atrás al inicio, pero vamos. Pero una persona que se queda con esa característica, estamos hablando de un duelo que no ha circulado sanamente y que no encontró en aceptación. Exacto. ¿Sí? Una persona que tiene una habitación, que tiene la ropa, que tiene la cama, que nadie lo usa, que está en sus retratos y que está todo, me está hablando de que está esperando que esa persona en algún momento regrese. Y si estamos hablando
de que falleció, se enterró, etcétera, etcétera, que tienen la evidencia de que pudo enterrar a su familiar, ya estamos hablando de que necesita otro tipo de apoyo. El ideal no es que te quedes estancado en un proceso, estancado y no hacer el proceso, ¿listo? El ideal es que puedas rehacer tu vida, puedas reorganizar tu vida, puedas vivir, colocar cada cosa en su sitio para que tú tengas una proyección y puedas iniciar otra etapa, porque hay una realidad. Después que fallece un familiar, uno no es igual, no piensa igual. A lo mejor ni siquiera había tenido la experiencia de enterrar a un familiar. Entonces, la experiencia nos hace ver la vida y vivirla de una manera diferente. Claro. Sí, es una nueva experiencia, pero ahora yo necesito reorganizar mi vida sin esa persona que ya no está. Ya no está, no va a regresar. Entonces yo necesito ver hacia el futuro sin esa persona. Hablemos de viudez, del padre que ha perdido un hijo, de la madre que ha perdido hijo, de la madre que, de los hijos que ya no tienen papá y mamá, que ya no cuidan, ¿sí? Y que a lo mejor no tienen hijos, que ese era su centro de cuidado. Entonces ahora tienes un tiempo en tu vida que estaba dedicado a, necesitas encontrar qué hacer con eso. Claro. Necesitas reorganizar. Y cuando has sido, si hablamos de una persona que ha sido cuidador durante mucho tiempo y el objeto de su cuidado fallece, te quedas como con un horario y ahora ¿qué hago? Es correcto. ¿Qué hago ahora? Entonces es sentarte, que no es fácil, es reorganizar un horario, reorganizar tu vida. Ya no tienes que ir allá, ahora tienes que encontrar a dónde ir, ya no tienes que hacer las compras, ahora vas a comprar para ti, ya no tienes que sacarlo y llevarlo al médico. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Si usabas 10, 15 horas semanales, 20 horas semanales en esa persona, esas 20 horas, ¿qué vas a hacer? Entonces, es toda una reorganización. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que puedas mirar al futuro, mirar la vida desde una perspectiva distinta. Ya no soy cuidadora, ahora me cuido. Muy bien. No es afuera, ahora es adentro. Es correcto. O a lo mejor ahora puedo ponerme a hacer ejercicio o aprender algo nuevo, ¿sí? Porque la realidad es que ser cuidador consume mucho tiempo, consume tiempo, energía, dinero, ¿ok? Entonces ahora ya no miro hacia afuera, necesito reencauzar la mirada, ¿ok? Muchas personas hasta cogen el carro y llegan y van hasta donde iban todos los días. ¿Por qué? Porque hacemos un hábito. Nuestro cerebro se para pensando en aquello que tiene que hacer, en poner la mesa, bajar la ropa, todo esto, ya eso no lo tengo que hacer. La viuda, duermo de un lado porque del otro lado ahora la cama es mía. Eso no es fácil, no es fácil, porque estamos acostumbrados, tenemos un hábito. Ese espacio era de la persona que compartía conmigo, compartía el espacio de la habitación. Ahora la habitación es mía. Eso no lo voy a hacer de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Es todo, por eso hablamos, es un proceso, todo es un proceso. Okay, muy bien. Muchas gracias, señora Yersia, por en verdad brindarnos herramientas, brindarnos orientación para entender todo lo que es el proceso de duelo, y a todos los invitamos a ver el podcast completo en las páginas web, Instagram, Facebook, Spotify, para que puedan recibir esa orientación, reflexión de lo que se conversó el día de hoy con la licenciada Rivera sobre lo que es el duelo y la salud mental. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.